La mendiga que cambió el mundo del millonario de cabeza en solo un mes. Dicen que en la ciudad todo puede pasar, pero nadie esperaba que la vida de Arturo Collins, ese tiburón frío y calculador del mundo corporativo, diera un giro tan brutal gracias a una joven que parecía sacada de otro planeta. Harper Evans no tenía nada que ver con el clásico perfil, desgarbada, torpe hasta decir basta, con zapatos demasiado grandes y un portafolio que más parecía una mochila desordenada. Nunca imaginó que esa entrevista, que parecía una catástrofe en vivo y en directo, iba a ser su trampolín hacia lo inimaginable. La historia comenzó un lunes lluvioso, con Harper entrando apresurada a la imponente torre de vidrio, empapada y arrastrando los pies. Al llegar al despacho del CEO, sus nervios la traicionaron. Se tropezó con una silla, dejó caer unos papeles que volaron como mariposas negras en el aire, y terminó dando una explicación tan sincera y torpe que dejó a todos en silencio. Arturo K. Su creatividad era un soplo de aire fresco en esa oficina fría y rígida, aunque su empuje desató una tormenta inesperada. Sus compañeros, acostumbrados a la rutina y jerarquías, la vieron como un peligro. Susurraban a sus espaldas, miradas duras que parecían cuchillas, y entonces llegó la reunión crítica que todo cambió. Una confrontación directa, palabras duras que dejaron un silencio abrumador. Harper sintió el peso como una cadena invisible apretando su pecho. El miedo y la culpa la invadieron. La duda la llevó a contemplar la peor opción, renunciar. Hasta que justo en ese instante, Arturo la detuvo con una mirada que brillaba más allá de la frialdad. Su voz, rara vez suave, resonó con una fuerza que rompió el hielo del desencuentro. Pero no todo era tan simple. En el fondo, viejos fantasmas del pasado de Arturo afilaban sus colmillos, amenazando con desgarrar ese vínculo inesperado. Secretos, dolor y heridas cerradas con golpes de indiferencia pendían sobre ellos como Lo cierto es que todo estaba en juego. La vida de Arturo y Harper apenas comenzaba a cambiar, y ninguno de los dos había visto nada aún. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Arturo mantuvo la mirada fija en Harper, su voz resonando en el aire tenso de la oficina. Pero mientras sus palabras parecían abrir una brecha de esperanza, un ruido atronador interrumpió el momento. La puerta de vidrio. El sonido reverberó por las paredes, como un trueno en una tarde de tormenta. Todos se giraron, sobresaltados, y vieron a un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpir, sus caras serias y decididas. Harper sintió un nudo en el estómago. La expresión de Arturo se volvió roca, su sonrisa instantáneamente borrada. Uno de los hombres, el que parecía ser el jefe, se plantó frente a ellos, sus ojos afilados como cuchillas. Arturo Collins, estás arrestado por fraude corporativo. La frase resonó, desnudando el aire de la sala. Un helado silente se instaló, cortante como un cristal roto. Las miradas de los empleados se congelaron. Susurros llenaron el espacio como un eco. ¿Qué? No puede ser, murmuró alguien en la esquina. Artur tomó un paso atrás, su rostro un lienzo blanco, impasible. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló apenas mientras buscaba entre los rostros de sus empleados, aterrorizados y confusos, a Harper. Ella lo miraba, el corazón latiéndole en el pecho, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los documentos falsificados fueron encontrados y los números no cuadran. Esto es una auditoría interna a la que no has respondido. El hombre continuó impasible.
Cada palabra era un martillo en el muro que Arturo había construido a su alrededor. Harper podía ver cómo todo lo que había creído saber sobre él empezaba a resquebrajarse. Pero Arturo intentó protestar, pero los hombres lo rodearon, inmovilizándolo. No era solo un jefe, no era solo un tiburón, era un hombre despojado de su poder. La ira de la multitud, antes contenida en silencios, estalló. «Esto es un abuso», gritó uno de los compañeros, temiendo por el futuro de su propia carrera. Pero la realidad era más oscura que eso. La sombra de un secreto que había acechado a Arturo se manifestaba al fin, y Harper sintió que el aire se le escapaba. «¿Cómo pudiste, Arturo?», susurró, aunque no esperaba respuesta. La desilusión calaba hondo, las luces fluorescentes parpadeaban, como si el edificio mismo dudara de lo que estaba sucediendo. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado, de la esperanza a la desesperación. Mientras lo sacaban, Arturo hizo un último intento. «Harper, escúchame». Su voz fue un grito ahogado en el caos. Ella sintió una especie de quebranto, un dolor visceral. Nadie podía entender lo que realmente sucedía, y ella era la única que lo había visto brillar en los papeles desordenados de su creatividad. ¿Era aquel hombre también su sombra? Sin poder evitarlo, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Miedo y dolor la envolvieron. La incertidumbre la atravesó como un rayo. Ella había esperado que este fuera el inicio de algo hermoso, pero en cambio encontró un mar de sospechas y traiciones. En medio de esa confusión, un teléfono sonó. Era el de Arturo. Los hombres de negro vacilaron, mientras Harper se acercaba. Antes de que alguien pudiera detenerla, tomó el dispositivo. Un fuego inquieto se encendió en su pecho. La pantalla mostraba el nombre Catherine, una figura de su pasado. Sus manos temblaban mientras miraba el nombre, contemplando si debería contestar o dejar todo en el olvido. ¿Era esto solo el principio de un colapso insospechado? La sala respiraba en un silencio tenso. Las miradas se centraron en ella. La historia de su vida se encontraba en la línea de fuego. ¿Qué significaba esta llamada? ¿Y qué oscuros secretos atesoraba de Arturo? La decisión estaba en sus manos, pero la incertidumbre dolía más que antes. La sala estaba en un silencio escalofriante. Todos los ojos estaban fijos en Harper, quien sostenía el teléfono de Arturo con manos temblorosas. Catherine. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué significaba su llamada en este caos? Sin pensarlo, presionó el botón de responder. El sonido del tono de espera resonó en el aire mientras el mundo exterior parecía desvanecerse. «Arturo». «¿Dónde estás?». La voz de Catherine era suave, pero fría como el hielo. Harper sintió un frío correr por su espalda, como si una sombra acabara de deslizarse sobre ella. «¿Por qué no contestas mis mensajes? Necesito saber si está bien». Esa preocupación hizo que Harper se estremeciera. Algo no encajaba. «¿Quién es?», la interrumpió un hombre de traje oscuro, su ceño fruncido. Pero Harper no podía apartar la mirada del teléfono, de la voz que sonaba al otro lado de la línea. «¿Catherine?», logró balbucear, ignorando al hombre. «¿Conoces a Arturo?». Él está en problemas». La voz se le quebró, atravesada por el horror de la situación. «¿Tú quién eres?», insistió Catherine, su tono hostil. «¿Qué le hiciste?». Un torrente de emociones la invadió. Miedo, rabia, confusión. Harper apenas podía articular palabras, pero antes de que pudiera protestar, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de reporteros entró también en la sala, cámaras en mano, disparando preguntas a la velocidad de una ráfaga. «Arturo Collins, ¿estás involucrado en un escándalo de fraude?». «Es cierto que hay más implicados». La mirada de Harper se encontró con la de Arturo, quien estaba siendo empujado hacia la salida. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? «¡Arturo!», gritó, pero su voz se ahogó en el tumulto. El caos se apoderó del lugar. Las miradas de los empleados pasaron de la rabia a la preocupación. «Esto no puede estar pasando», murmuró alguien. El clima se volvió espeso, entre susurros y murmullos. «Harper,
Ponla en altavoz, ordenó uno de los oficiales, rompiendo el instante. Ella tembló al escuchar la exigencia. ¿Por qué debería hacerlo?, replicó, y su voz sonó más desafiante de lo que pretendía. Pero la ansiedad le empujaba a seguir adelante. La verdad se sentía cada vez más cerca y al mismo tiempo más lejana. «Es una emergencia. Por favor, escúchame con atención», repitió Catherine. «Arturo está en peligro. Hay algo que debes saber». En ese momento se sintió un profundo nudo en el estómago de todos los presentes. La tensión aumentaba y los murmullos se hacían más intensos. Lo inesperado llegó como un rayo. «Catherine, ¿qué estás diciendo?». Harper no podía contenerse más. Necesitaba respuestas. Cada palabra de la mujer parecía tener un peso aterrador. «No soy quien tú crees, Harper. Soy su hermana». El mundo de Harper se detuvo. Todo giró a su alrededor. «¿Hermana?», repitió, aturdida. «Eso no puede ser». El impacto de esas palabras la golpeó como un mazo. Arturo nunca mencionó a una hermana. Tuvo que ocultarlo, por su propio bienestar. La familia Collins tiene más sombras de las que imaginas. Los ojos de Harper se abrieron de par en par. Todo lo que creía saber sobre Arturo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?». «Los problemas que enfrenta están más allá de lo que imaginas. Hay personas que quieren darle un golpe mortal. Y tú también estás en la mira». El aire se volvió espeso. Cada ser en la sala sintió la presión del secreto en el ambiente. La confusión se transformó en terror y los rostros de los empleados se distorsionaron en una mezcla de horror y asombro. «¿Qué?». Y entonces el sonido de una explosión resonó fuera del edificio, como si el mundo mismo estuviera estallando. Las paredes temblaron. Los gritos estallaron en una cacofonía de pánico. En medio del caos, Harper se dio cuenta de algo. No solo estaban en la mira. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban. La historia que creía conocer estaba a punto de transformarse en un laberinto de traiciones y secretos oscuros. ¿Qué haría ahora? ¿Podría confiar en Arturo o él era parte de su propia trampa? Mientras el suelo se agitaba bajo sus pies, supo que vivos o muertos la verdad saldría a la luz. La sala estaba en un silencio escalofriante. Todos los ojos estaban fijos en Harper, que sostenía el teléfono de Arturo con manos temblorosas. «Catherine». La voz de la mujer resonaba en su mente, mezclada con el caos que los rodeaba. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera tensa. Una explosión atronadora sacudió el edificio, haciendo que las paredes vibraran. Gritos de horror llenaron el aire, mientras el pánico se desataba como una tormenta. Harper cayó al suelo, el teléfono se le escapó de las manos. Todo parecía ralentizarse mientras la sala se llenaba de humo y fragmentos de vidrio. «¡Arturo!», gritó, pero su voz se ahogó en el tumulto. La mayoría de los compañeros buscaban refugio, pero ella no podía apartar la mirada de la puerta por donde habían sacado a Arturo. «¡Salgan! ¡Rápido!», ordenó una voz desde la entrada. Era uno de los directores, pálido como una hoja de papel, intentando recuperar el control de la situación. Pero nadie escuchaba. La explosión había desatado un caos que se extendía más allá de lo imaginable, y en medio de la confusión, Harper se dio cuenta de algo que la dejó helada. Miró hacia el rincón donde estaban los hombres de traje oscuro, que habían arrestado a Arturo. Uno de ellos, el que parecía ser el jefe, tenía una extraña mirada. No era simplemente un hombre de la ley, era como si supiera más de lo que decía, una especie de sombra en aquel caos. «Oye, Harper, ven con nosotros», gritó un compañero, tirando de su brazo. Pero cuando ella se volvió, atrapó de nuevo la mirada del hombre. Su mirada le resultaba extrañamente familiar. Algo en su rostro le hizo eco. Y entonces, como si una cortina se levantara de golpe, la verdad la golpeó con una claridad aterradora. «Eres tú». Las palabras salieron de sus labios casi como un susurro. Todos en la sala parecían congelarse. El hombre dio un paso adelante, una sonrisa oscura cruzando su rostro. «Hola, Harper»,
¿Cuánto tiempo? ¿Aquí tienes? ¿Quién eres? Las preguntas se agolpaban en su mente. No podía ser. No, no puede ser. Ella se sentía atrapada entre la confusión y el terror. Sí, soy yo. Sorprendida de verme aquí, ¿verdad? Su risa era como un eco frío, y su presencia hacía que el aire se volviera denso. Alguien tenía que hacer lo que Arturo no quiso. Hay más en juego de lo que imaginas. Un nudo se formó en el estómago de Harper. Recordó a su familia, secretos ancestrales que había creído enterrados. Este hombre era parte de aquel oscuro pasado que había intentado dejar atrás. Pero, ¿cómo? Todo era un laberinto y ella estaba justo en el medio, perdida. Mientras explosiones de sirenas llenaban el aire, Harper comprendió que el mundo que conocía se desmoronaba. No, no puede ser. La incredulidad se mezclaba con el miedo, mientras el hombre avanzaba hacia ella, imponente, decidido. Creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre tu familia y sobre Arturo. Todo lo que creías saber es solo la punta del iceberg. Lo que te espera es mucho más oscuro. Las palabras eran como un balazo, y el eco resonó en su mente. Ella quería retroceder. Quería huir de la realidad. ¿Era posible que ella también estuviera atrapada en el mismo juego que Arturo? La confusión la envolvió, pero en el fondo un instinto de supervivencia ardía, más fuerte que nunca. ¿Por qué me dices esto? Se lo preguntó, su voz temblorosa y desesperada. Porque el tiempo se acaba y los secretos no se mantienen por mucho tiempo. Gracias a ti, todo saldrá a la luz. Y sin más aviso, el hombre se dio la vuelta y corrió hacia la salida, su risa resonando en el aire como un ominoso presagio. Y mientras la oscuridad se cernía, Harper sintió la realidad más pesada. Todo a su alrededor se desmoronaba, y ella no tenía idea de lo que vendría. ¿Estaba realmente en el centro de una conspiración más grande? Sus pensamientos giraban en espiral, mientras el caos se descontrolaba a su alrededor. ¿Podría salir de este laberinto de traiciones? La llamada de Catherine resonaba en su mente. Tal vez la conexión que no entendía era la clave para descubrirlo. Sondeaba en las sombras. El peligro nunca había estado tan cerca, y el verdadero enemigo podría ser el que menos esperaba. La sala estaba sumida en un caos abrumador. Los gritos resonaban como ecos enloquecidos, y el ambiente se volvió irrespirable. Harper, todavía procesando la revelación de Catherine, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Los hombres de negro, empujando a Arturo hacia la salida, se convirtieron en sombras que se tragaban la luz de la sala. «¡Sal de aquí, rápido!», le gritó un compañero, tirando de su brazo, pero su mirada permanecía fija en el extraño que había irrumpido en su vida, cuyo rostro ahora traía recuerdos oscuros y ocultos. La confusión la envolvía como una niebla densa. «No puedo, necesito saber». «Déjalo», exclamó él, pero a Harper le pareció que todo se movía en cámara lenta. De pronto, un fuerte estruendo retumbó desde el fondo. Unos segundos después, una segunda explosión la sacudió, y la sala estalló en fragmentos de vidrio y metal. Gritos, caos. Mientras el humo llenaba el aire, Harper se dio cuenta de que no podía quedársela. La figura del hombre se desvanecía entre la multitud, y en un instante de lucidez corrió en su dirección, saltando sobre los escombros. «¡Espera!», gritó, mientras el sonido de sirenas se acercaba. La risa oscura del hombre resonaba en su mente como un eco aterrador. Pero algo extraño sucedió. A medida que se acercaba, el hombre giró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y satisfacción. «No puedes escapar de lo que eres, Harper», dijo con un tono amenazante. Y en ese momento, todo dio un giro. La estructura del edificio crujió y el aire se volvió más pesado. Las luces comenzaron a parpadear, como si el mismo edificio estuviese padeciendo un ataque cardíaco. Una explosión más retumbó, esta vez no de afuera, sino del interior del edificio. Las paredes temblaron, y Harper sintió cómo el suelo se agrietaba, abriendo una hendidura. Era como si todo estuviera a punto de colapsar. Con una línea de adrenalina,
marcando cada latido de su corazón, se dio la vuelta hacia Arturo, quien todavía estaba atrapado en medio del tumulto. «¡Arturo!», gritó, pero él no pudo oírla. Su rostro estaba lleno de confusión y miedo. De repente, un resplandor cegador iluminó la sala. Era el dispositivo del hombre, un pequeño objeto que brillaba intensamente. «Harper, tú lo necesitas», exclamó, extendiéndolo hacia ella. Sin darse cuenta, se lo arrebata y al hacerlo, sintió una chispa recorrer su cuerpo. Visiones, recuerdos, su vida antes de llegar a la ciudad. Un pasado que juró olvidar. Las imágenes la inundaron. Su familia, secretos oscuros, un legado que había querido dejar atrás. Podía sentir cómo el dolor y la rabia emergían, alimentados por la figura del hombre que ahora entendía era parte de su vida que había intentado enterrar. «¿Qué es esto?», balbuceó, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Lo que eres», dijo el hombre, ahora más cerca. «Estás destinada a algo más grande, pero no puedes esconderte». En ese instante, la puerta principal del edificio estalló. Un grupo de agentes de seguridad, armados y decididos, ingresó como una tormenta. Al ver el caos, comenzaron a dispersar a la multitud. «Todos afuera», ordenaron, mientras trataban de controlar la situación. Sin embargo, el verdadero golpe vino cuando el hombre la miró a los ojos y susurró: «La verdad no es solo sobre Arturo. Eres parte de un juego más grande, uno que no puedes entender. Hemos estado observando. El tiempo se acaba». Las palabras de advertencia llenaron el aire, temblorosas como la incertidumbre. Todo lo que creía saber subía a la superficie, luchando por salir. Justin, ese hombre del pasado, estaba aquí para desatar una tormenta de revelaciones. «No entiendo», gritó, atrapada entre dos mundos. El pánico ascendía. Necesitaba respuestas, pero aquellas palabras la mantenían en la penumbra. Mientras la explosión resonaba detrás de ella de nuevo y el caos se hacía más intenso, Harper entendió que las conexiones que había forjado, su relación con Arturo, su propia identidad, peligraban. El peso de la verdad se apoderaba de ella y sintió un nudo en la garganta. «No somos solo víctimas de circunstancias, estamos conectados», murmuró la figura. Justo antes de que un último destello iluminara la sala, la última imagen que tuvo de Arturo fue su mirada perdida, antes de que todo se desvaneciera en una nube de humo y caos. Y con un grito desgarrador que quedó atrapado en su garganta, Harper supo que ninguna de sus futuras decisiones podría ser la misma. El mundo como lo conocía había quedado irreparablemente destruido. «¿Qué se supone que voy a hacer ahora?», susurró para sí misma, pero en el eco de la pregunta, la vida como la conocía se deslizaba hacia la oscuridad. La sala. Los gritos retumbaban como un eco enloquecido y el ambiente se volvía cada vez más irrespirable. Harper, aún procesando la revelación de Catherine, sentía que la realidad se desmoronaba. Los hombres de negro, empujando a Arturo hacia la salida, se transformaron en sombras que absorbían la luz. Un terror espeso se cernía sobre ella. «¡Arturo!», gritó, pero su voz apenas se escuchó entre el tumulto. Miró al extraño, ese hombre que había irrumpido en su vida, cuyo rostro traía consigo recuerdos oscuros y secretos que había querido enterrar. Sin embargo, mientras la confusión la envolvía, un frío intenso empezó a recorrer su cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto denso y afilado. Y de repente, todo cambió. Un grito desgarrador resonó en la sala. Unos segundos después, una explosión ensordecedora retumbó, haciendo que las paredes vibraran. Un resplandor cegador atravesó la sala, y en un instante, lo que era pánico se convirtió en desesperación y caos absoluto. Cuerpos caían al suelo, y el polvo y el escombro llenaban el aire. La estructura del edificio se tambaleaba, como si a punto de colapsar. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritó un directivo desde la entrada, pero las palabras se perdieron en el estruendo. Harper intentó buscar refugio, pero sus pies parecían clavados en el suelo. La figura del hombre desapareció en el humo,
y un grito helado escapó de su garganta cuando se dio cuenta de que quizás no podía alcanzarlo. A lo lejos, vio a Arturo, perdido entre el caos. Su corazón latía con fuerza, impulsándola a correr hacia él. «¡Arturo!», gritó, pero su voz se hundía en el ruido ensordecedor. Fue un instante de pura confusión, donde el tiempo pareciera detenerse. Justo en el momento en que alcanzó su mano, se escuchó un estruendo más potente, seguido del sonido desgarrador de un estallido. Una explosión de luz hizo que todos en la sala se cubrieran los ojos. Cuando las luces se atenuaron, el horror se acentuó. Los hombres de negro, esos que habían arrestado a Arturo, yacían en el suelo, inmóviles. Un silencio escalofriante llenó la sala. Harper respiró hondo. El aire denso se apoderaba de sus pulmones. Quebrada. Observó el rostro de Arturo. Su expresión de confusión se había transformado en incertidumbre. «¿Qué está pasando?», preguntó, casi en un susurro. Pero la respuesta nunca llegó. Frente a ellos, el hombre de traje oscuro volvió a emerger del humo, su rostro impasible tras la máscara de caos. «¿Qué hiciste?», demandó, la ira brotando de su voz. Pero Harper no entendía. La imagen de los hombres en el suelo la dejó completamente helada, cuestionando si alguna vez había realmente comprendido lo que ocurría. Y entonces, de repente, el hombre de negro dejó caer una bolsa en el suelo. El sonido del golpe resonó en medio del caos. «Todo esto es solo el principio», dijo, su voz como un eco distante. Harper sintió que el aire se le escapaba. La bolsa se abrió y en su interior surgieron fotografías. Unas imágenes que capturaban instantes de su vida. Con una mano temblorosa, tomó una de las fotografías. Su corazón se hundió. Eran imágenes de su infancia, de su hogar, de su familia. Pero había algo más. Una imagen en particular la aterrorizó. Su madre, en la mesa de una elegante cena, junto a un hombre que no podía reconocer. «Es él, es el hombre que estaba con ella antes de desaparecer», pensó. Un escalofrío surcando su espalda, desencadenando una oleada de recuerdos reprimidos. «Tu familia no es lo que crees. No solo eres parte de esto, Harper. Eres la clave». El hombre sonrió con frialdad. «La familia Collins está más unida de lo que imaginan. ¿Y tú? Tú también eres una Collins». Las palabras se clavaron en su mente como dagas. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo un paso. La confusión se mezcló con el terror y la incredulidad. ¿Era posible que todo este tiempo hubiera estado ligada a la oscuridad que había intentado evadir? Las luces parpadearon nuevamente. El caos seguía apoderándose de la sala. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Pero en el fondo, Harper sabía que había caído en la trampa de un juego que le era ajeno. Mientras el mundo que conocía se disolvía frente a sus ojos, la verdad se le presentaba de una manera devastadora. ¿Podría salir de esta red de mentiras? Con el pánico a flor de piel, una sola pregunta comenzó a retumbar en su mente. ¿En quién realmente podía confiar? La sala estaba llena de humo y caos. Los gritos, antes desenfrenados, se tornaron un murmullo ensordecedor, como un eco de surrealismo. Harper, sosteniendo las fotografías de su infancia, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Cada imagen era una puñalada a su corazón. ¿Por qué nunca había preguntado? El aire se volvía frío y pesado. Arturo estaba ahí, atrapado en el pánico junto a ella, pero todo lo que podía pensar era en el hombre de negro, ese rostro que había traído viejos recuerdos que prefería olvidar. «Harper, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba, pero solo pudo mirarlo perdida en sus propios pensamientos. «No lo sé», balbuceó, mientras el hombre de negro intentaba abrirse paso entre la multitud. Justo en ese instante un sonido estruendoso resonó en el aire. Una explosión retumbó fuera del edificio. Una llamarada iluminó el ambiente, y la sala se estremeció como si el mismo suelo se hubiera hundido. Las luces parpadeaban. La tensión era palpable. «¡Todos afuera!»,
gritó un director entre los cristales rotos, pero nadie podía moverse. El caos se apoderaba de sus cuerpos. Harper, atrapada en el remolino de emociones, se dio cuenta de que necesitaba respuestas. Cada vez que se giraba hacia Arturo, su mirada se perdía en la confusión. «Arturo», gritó, en un intento desesperado de hacerle entender. Y en medio de toda la locura, el hombre de negro, aún sonriendo con esa frialdad inquietante, le lanzó una advertencia. «Todo esto es una distracción, Harper. No estás en verdadero peligro, aún». Ella sintió el nudo en su estómago convertirse en un torbellino. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de contener su propia desesperación. Pero el hombre, con su mirada penetrante y llena de secretos, amplió su sonrisa. «Quiero decir que tú, mi querida, eres el blanco, y no solo tu familia, sino la clave para desatar un poder inimaginable. ¿Sabías que llevas en ti el legado más oscuro de los Collins?» «¿Qué legado? ¿Qué estás diciendo?», protestó Harper, mientras los ecos de la explosión se desvanecían un poco, sustituido por murmullos aterrorizados alrededor. La sensación de pánico la envolvía como una manta pesada. Justo entonces sintió una chispa. El dispositivo que aún sostenía emanaba calor. «Es hora de que acciones el poder que no sabes que tienes. Estás rodeada de traidores, incluso los más cercanos a ti», dijo, dando un paso hacia ella. «Arturo es solo una pieza en este tablero. No lo olvides». El mundo se desvaneció de nuevo. Los murmullos de sus compañeros se convirtieron en gritos confusos y el ambiente estalló en un clamor de terror. «¡Fuera, ahora!», exigió una voz de entre la multitud, mientras algunos empleados comenzaban a desmayarse, estimulados por el miedo. «¡Es una trampa, corre!», gritó Arturo, hablando alto por encima del estruendo. Fue un momento de claridad. La adrenalina se apoderó de sus venas. Miró a Harper, su preocupación palpable, y fue un rayo de esperanza en ese mar de caos. Harper, con lágrimas en los ojos, sintió el impulso de huir. Pero cuando se giró, el hombre de negro se interpuso en su camino. Su mirada estaba llena de una determinación escalofriante. «No puedes irte. No puede haber escapatoria sin la verdad. Ni tú, ni él». «Uy, ¿qué verdad?», preguntó Harper, aturdida, luchando por mantener la compostura. Pero antes de que pudiera responder, la estructura del edificio estalló. Un cristal del techo se rompió y las esquirlas fueron como dagas filosas volando en todas direcciones. Uno de los hombres de negro, que había estado quieto hasta el momento, se acercó a la figura del hombre oscuro y le susurró algo rápido. Algo se encendió en sus ojos. Un secreto, un plan. «¡No!», gritó Harper, y ese fue el momento en que todo cambió. Todo lo que había creído conocer se desvaneció en un instante. En un giro inesperado, el hombre de negro desgarró la chaqueta y mostró un dispositivo. Era el mismo del que hablaba Catherine. La habitación entera se congeló. Él gritó una palabra en un idioma extraño, y las luces comenzaron a parpadear aún más, mientras el aire se volvía palpable con una nueva presión. Y fue entonces que un rayo de luz atravesó la sala, brindando un momento de claridad a la confusión. La mirada del hombre se fijó en Harper. «Lo siento, pero no tienes idea de lo que me has hecho hacer». Y con esas palabras, el caos se desató en un nuevo nivel. La explosión no fue exterior, sino que surgió del interior del dispositivo, detonando en una onda de energía que barrió por toda la sala. El aire se iluminó, la oscuridad se volvió luz deslumbrante, y cuando la luz se detuvo, un silencio abrumador siguió. Harper se sintió derribada, el mundo giró a su alrededor. Y cuando finalmente pudo ver, todo lo que conocía había cambiado. Arturo ya no estaba a su lado. La sala estaba vacía. Donde había un caos, ahora había un eco ominoso. Y el hombre de negro sonriendo desde el fondo, con un brillo en sus ojos que la hizo preguntarse: ¿qué demonios había comenzado? Había cruzado una línea, y la verdad estaba a punto de desatarse en una tormenta más oscura de lo que jamás había imaginado. La sala estaba en un silencio escalofriante. Todos los ojos estaban fijos en Harper, que sostenía el teléfono de Arturo con manos temblorosas. Catherine,
La voz de la mujer resonaba en su mente, mezclada con el caos que lo rodeaba. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera tensa. Una explosión atronadora sacudió el edificio, haciendo que las paredes vibraran. Harper cayó al suelo, el teléfono se le escapó de las manos. Todo parecía ralentizarse mientras la sala se llenaba de humo y fragmentos de vidrio. «Arturo», gritó, pero su voz se ahogó en el tumulto. La mayoría de los compañeros buscaban refugio, pero ella no podía apartar la mirada de la puerta por donde habían sacado a Arturo. «¡Salgan! ¡Rápido!», ordenó una voz desde la entrada. Era uno de los directores, pálido como una hoja de papel, intentando recuperar el control de la situación. Pero nadie escuchaba. La explosión había desatado un caos que se extendía más allá de lo imaginable. Y en medio de la confusión, Harper se dio cuenta de algo que la dejó helada. Miró hacia el rincón donde estaban los hombres de traje oscuro, que habían arrestado a Arturo. Uno de ellos, el que parecía ser el jefe, tenía una extraña mirada. No era simplemente un hombre de la ley. Era como si supiera más de lo que decía, una especie de sombra en aquel caos. «Alper, ven con nosotros», gritó un compañero, tirando de su brazo. Pero cuando ella se volvió, atrapó de nuevo la mirada del hombre. Su mirada le resultaba extrañamente familiar. Algo en su rostro le hizo eco. Y entonces, como si una cortina se levantara de golpe, la verdad la golpeó con una claridad aterradora. «Eres tú». Las palabras salieron de sus labios, casi como un susurro. Todos en la sala parecían congelarse. El hombre dio un paso adelante, una sonrisa oscura cruzando su rostro. «Hola, Harper. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Quién eres?». Las preguntas se agolpaban en su mente. No podía ser. No puede ser. Ella se sentía atrapada entre la confusión y el terror. «Sí, soy yo, sorprendida de verme aquí, ¿verdad?». Su risa era como un eco frío, y su presencia hacía que el aire se volviera denso. Alguien tenía que hacer lo que Arturo no quiso. Hay más en juego de lo que imaginas. Un nudo se formó en el estómago de Harper. Recordó a su familia, secretos ancestrales que había creído enterrados. Este hombre era parte de aquel oscuro pasado que había intentado dejar atrás. Pero, ¿cómo? Todo era un laberinto, y ella estaba justo en el medio, perdida, mientras explosiones de sirenas llenaban el aire. Harper comprendió que las conexiones que había forjado, su relación con Arturo, su propia identidad, peligraban. El peso de la verdad se apoderaba de ella, y sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me dices esto?». «Oh», preguntó, su voz temblorosa y desesperada. «Porque el tiempo se acaba, y los secretos no se mantienen por mucho tiempo. Gracias a ti, todo saldrá a la luz». Y sin más aviso, el hombre se dio la vuelta y corrió hacia la salida, su risa resonando en el aire como un ominoso presagio. Mientras la oscuridad se cernía, Harper sintió la realidad más pesada. Todo a su alrededor se desmoronaba, y ella no tenía idea de lo que vendría. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un grito desgarrador detuvo su mundo en seco. Fue un estruendo desgarrador, resonando desde el fondo del edificio. Las luces parpadearon violentamente y el sonido de pasos apresurados llenó el aire, seguidos de un grito que erizó la piel. «¡Es una trampa! ¡Huyan todos!». Era Arturo. Su rostro estaba cubierto de polvo y su mirada parecía desgastada, con miedo y determinación entrelazados. La sala, que antes había estado llena de caos y ruido, ahora se convirtió en un abismo de silencio. Todos se giraron hacia él, sus corazones en un nudo. Pero la revelación llegó como un rayo. Cuando Arturo se acercó, miró a Harper con urgencia. «No debes confiar en nadie. Todo esto es parte de un plan». Yo, sin terminar la frase, un destello de luz cortó la oscuridad cuando el hombre de negro volvió con una sonrisa cargada de desdén. «Es curioso, Arturo. Pensé que te había dejado claro que no deberías estar aquí. Pero te he subestimado.
Crees que puedes ocultar la verdad, ¿verdad? Alma sintió que el aire la abandonaba. La amenaza en la voz del hombre era tan palpable como los fragmentos de vidrio que caían a su alrededor. Dímelo, ¿qué verdad? La voz de Arturo se tornó feroz. Que tú, querido hermano, eres quien ha estado jugando con todas las piezas. Eres tú quien ha estado detrás de los fraudes. Todo esto era un juego para ponerte en el centro del caos. Te dejé que actuaras. Pero ahora estás atrapado. La revelación fue como un relámpago que rasgó la oscuridad. Harper retrocedió, asfixiada por la realidad. Arturo era una marioneta, o alguien más lo era. Un giro inesperado. La traición golpeó como un trueno. La lluvia de palabras la empujó hacia el dolor. Podía ser verdad. Mientras la sala giraba a su alrededor, sintió que el suelo se abría debajo de ella. ¿Era posible que el hombre de negro estuviera diciendo la verdad? ¿Era Arturo un villano o todo estaba aún más entrelazado de lo que sabía? Todo había cambiado en un instante. Cada vínculo saltaba por los aires. Con el eco de la revelación resonando en su mente, Harper se plantó en un abismo de incertidumbre. La pregunta ardía en su pecho. ¿Quién realmente era Arturo Collins? La sala se llenó de un silencio denso, casi palpable. Todos estaban pendientes de las palabras de Arturo, pero la tensión era tan pesada que sentían como si pudieran cortarla con un cuchillo. Cada respiración era una lucha. «No soy quien tú crees, Harper», seguía diciendo Arturo, pero sus ojos estaban llenos de un miedo que no había visto antes. ¿Qué significaba eso? El hombre de negro, con una sonrisa helada, avanzó un paso más. La verdad tiene una manera curiosa de surgir, ¿no crees? Y tú, Arturo, no vas a salir de esto tan fácilmente. La nota burlona en su voz la desgarró. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Qué verdad? El grito de Harper resonó al borde de la desesperación, porque la confusión la estaba estrangulando, la oscuridad la rodeaba como un alambre de espino. Su corazón golpeaba a 1000 por hora. Entonces, como un trueno que corta el aire, el hombre de negro reveló su as bajo la manga. «No es solo Arturo, tú también eres parte de esta familia, Harper. De su legado oscuro, de todo lo que le ha pasado a tu familia, de lo que Arturo ha hecho». La sensación de mareo la golpeó. Era como un yunque cayendo sobre su pecho. «¿Tú qué estás diciendo?» Su voz apenas era un susurro. Las luces temblaron de nuevo, como si el edificio mismo estuviera atrapado en la tensión. El mundo se desvaneció un instante, y luego un grito desgarrador salió de la garganta de Arturo. «Harper, no le creas. No tengo nada que ver con esto». Pero había algo en su voz que la hizo dudar. ¿Era visible que lo que el hombre de negro decía tuviera algún fundamento? Y mientras Gretchen abrazaba la Buda, un sonido ensordecedor resonó desde el entresuelo. Un pasillo que comenzaba a colapsar. Cristal y metal chocaban en un violento estallido y el grito de horror se cortó en el aire. Todo quedó ahogado en el estruendo. Harper sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Corre!», gritó un compañero cercano, pero no podía moverse. El caos estalló a su alrededor. La sala entraba en un estado de locura. Cada momento era un mar de gritos y terror. Sus compañeros trataban de encontrar una salida, desesperados, pero ella estaba inmóvil, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo, y justo en ese instante el hombre de negro avanzó hacia ella, abalanzándose rápidamente, mientras el espacio alrededor se desmoronaba. «Harper, escúchame», dijo su voz ahora más grave. «Esto no es una coincidencia. Estás en el centro de todo». La manera en que pronunció esas palabras le heló la sangre, pero de repente cortó su tono. «Y si no haces lo que te digo, la tormenta que estás viendo será solo el comienzo». Fue como un balazo a su corazón. Nadie había mencionado una tormenta. Nadie había preparado a Harper para que enfrentara un vendaval. A medida que la estructura se tambaleaba y el peligro aumentaba, el hombre de negro lanzó un dispositivo al suelo. Entonces el mundo se hizo blanco, y ella sintió una explosión de dolor que atravesó su mente.
El suelo se partió. Las luces se apagaron. Todo se volvió oscuro. Cuando el resplandor volvió, lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la sala había un espejo, inmenso y oscuro, reflejando una imagen que la dejó helada. Era una versión distorsionada de ella misma, pero en esos ojos había algo más, una chispa de malicia. Harper se sintió empujada hacia esa figura. «No, no puede ser», murmuró. Era ella, pero no era ella. Los murmullos de sus compañeros se convirtieron en gritos de horror. «¿Qué demonios está pasando?», resonó a su lado. El reflejo sonrió y el caos se detuvo en un instante. Nadie podía salvarse. Nadie sabía qué hacer. La imagen en el espejo parecía cobrar vida. «Lo lamento, Harper. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Este es el inicio de todo, y también de tu fin», resonó una voz a través del espejo. Una voz que reconoció. Era su madre. La llamada de Catherine resonó en su mente. «Hermana». El peso de la verdad se cernía sobre ella. Las mentiras se desmoronaban. ¿Era posible que su madre también estuviera implicada? La sala giró a su alrededor. Demasiadas preguntas, demasiado dolor. La mirada de Arturo era de desesperación, y Harper, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies, se enfrentó a la imagen que se burlaba de ella desde el espejo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? Y cuando su voz retumbó como un eco a través del caos, se sintió desgarrada por lo que lo esperaba. Las conexiones, los secretos, todo lo que creía saber, se desvanecía. ¿Era posible que la tormenta ya estuviera aquí? El espejo sonrió, y con eso comprendió que todo había cambiado. ¿Qué había desatado realmente? La sala seguía sumida en el caos, pero el sonido del espejo vibrante envolvía el ambiente como un canto hipnótico. Los rostros confundidos de sus colegas se entremezclaban con el horror y la incredulidad. En aquel momento, todos eran prisioneros del mismo destino. Harper se sintió desfallecer, mientras la imagen distorsionada de ella misma sonreía desde el espejo. «Esto no puede ser real», murmuró, sintiendo que su voz se quebraba. Arturo, unido al pánico, avanzó hacia ella. «Harper, no le hagas caso. El espejo, no lo mires». Pero era demasiado tarde. La voz de la imagen replicó las palabras de su hermano, con un eco que resonaba a través del mismo aire enrarecido. «Ah, Arturo, siempre tan protector», sollozó la imagen, mientras la sala se retorcía a su alrededor. En ese instante, una marea de memoria le golpeó a Harper, su infancia, su familia, secretos ocultos que nunca se atrevió a explorar. El hombre de negro observaba todo con una sonrisa siniestra, su presencia ocupando el espacio como una sombra amenaza. «Este es tu legado, Harper. Lo has llevado contigo por mucho tiempo. Sin saberlo, has sido parte de este juego tan retorcido. Todo lo que ha ocurrido no es más que una prueba para ver si eres digna de lo que en verdad eres». Las explosiones se sucedían fuera del edificio. El caos a su alrededor se intensificaba. Gritos, cristales rompiendo, sirenas resuando. Pero en medio de todo ese horror, una chispa de determinación se encendió en el corazón de Harper. «Si esto es un juego, jugaré a ganar». Se giró hacia el espejo. La imagen sonrió, pero había una tragedia en su risa que resonaba en ella. «No estás sola, Harper. La fuerza corre por tus venas, por eso estás aquí». Con cada palabra, más fragmentos de verdad iluminaban su mente. Las memorias se amontonaban y, en un giro inesperado, comprendió su conexión con el hombre de negro. «Si este es el legado de los Collins, entonces debo reclamarlo. No voy a ser una víctima de este juego», gritó, levantando la mirada hacia él. Los murmullos se elevaron, y todos en la sala la observaban asombrados. Pero el hombre de negro se encorvó, lanzando un destello de risa burlona. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Fue un momento decisivo. Con un ímpetu renovado, Harper alzó la mano, sintiendo un torrente de energía, como electricidad, fluyendo a través de ella. El dispositivo que había caído al suelo comenzó a resplandecer nuevamente, captando la atención de todos. «Lo sé, he visto lo que se esconde tras las sombras, y aunque me hayan hecho dudar,
Tengo el poder de revertir esto. Con una determinación desafiante, levantó el dispositivo, y una luz brillante estalló desde su interior, inundando la sala. «¡Despierta, Arturo! ¡Despierta a todos!», gritó. La habitación vibró, el espejo comenzó a fracturarse con la luz, y por un momento todos se unieron en su energía. El caos afuera se apaciguó, como si la realidad misma hubiera decidido jugar a favor de Harper. El hombre de negro se tambaleó hacia atrás, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «No, ¿qué has hecho?» «Lo que tenía que hacer», respondió ella, sintiendo cómo la fuerza de su legado resonaba profundamente en sus venas. La luz engulló todo a su alrededor, arrastrando al hombre de negro hacia un abismo de sombras mientras, uno a uno, los secretos del pasado se desentrañaban, liberándolo todo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la sala quedó en un silencio profundo. Los escombros habían desaparecido, y lo que una vez fue caos, ahora se sentía como una nueva realidad. En el centro, flores silvestres comenzaron a florecer a través del suelo. Arturo se acercó a Harper, sus ojos llenos de agradecimiento y asombro. «¿Lo logramos? ¿Estamos bien?» Harper sonrió, sintiendo que la carga de la duda se desvanecía. «Sí, aunque saben que esto no ha terminado. Hay más secretos que necesitan salir a la luz». El futuro del legado, de su familia, estaba por reescribirse. Y en ese instante comprendieron que tanto ella como Arturo estaban destinados a ser los arquitectos de un nuevo comienzo. Justo cuando estaban dejando la sala, un resplandor emergió nuevamente, reflejando visiones de otros personajes, sombras de la historia que apenas comenzaban a considerar. ¿Quiénes eran? ¿Qué papel jugarían en este nuevo juego? Harper sintió el pulso de una nueva verdad esperándola, una que estaba dispuesta a enfrentar. Antes de salir, se detuvo un momento y miró a su alrededor. «No es el final, es el principio de algo inmenso», dijo, y sus palabras hicieron eco en la sala. Tú, antes de que se te escape la oportunidad, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y dejarnos saber que quieres más. Además, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. ¡Vamos!